Muy buenas noches, Níbar. Un gusto, como siempre, compartir contigo desde acá, Cochabamba, para Tarija y para toda Bolivia y Latinoamérica y el mundo, por supuesto, para analizar y brindar un criterio de pensamiento crítico, de sentido crítico hacia todos los temas que tú dispongas y pongas sobre la mesa para toda tu audiencia, toda la gente que nos está viendo y escuchando y compartiendo, por supuesto, en redes sociales. Un gusto compartir contigo, Níbar. Gracias. Quiero empezar mostrando dos imágenes, porque a partir de estas dos imágenes es que yo me pregunto lo siguiente. Eh, ¿A qué estamos o cómo nos estamos mostrando ante el mundo cuando nos damos la mano, nos abrazamos con el presidente Donald Trump de Estados Unidos? Y días después, el presidente, que representa a todos los bolivianos, se da otro abrazo con quien no estuvo o no estuvo presente en Estados Unidos junto a toda esa delegación presidencial que de cierta manera ha mostrado un nuevo rumbo dentro de las Américas, el escudo de las Américas, con Donald Trump. Y me estoy refiriendo a, por supuesto, al presidente de Brasil, Lula da Silva. Vamos poniendo, por favor, en imagen, producción, la primera imagen donde Rodrigo Paz Pereira está con Donald Trump. Ahí está. Esa es la primera de las imágenes que a mí me llama la atención. Y muchos dicen, aplauden, muy bien, porque es de Bolivia al mundo y del mundo para Bolivia. Es la frase de nuestro presidente. Y esto nos abre muchas puertas, según las interpretaciones gubernativas o de gobierno. Vámonos con la segunda imagen, porque ahí en esta segunda imagen está el presidente Rodrigo Paz Pereira con Lula da Silva, quien no estuvo en Estados Unidos dándose esa misma mano con Donald Trump. Y no olvidemos que Brasil no es poca cosa en Sudamérica, es otra potencia sudamericana. Y está acompañado, por supuesto, lo llevó no solamente a todos los ministros, sino que además lo llevó al que es candidato y actual gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho. En el entendido del análisis, me gustaría recibir todas las apreciaciones sistemáticas y sintéticas que tiene Gabriel Villalba como analista y comunicador político. Contigo, Gabriel. Bueno, Níbar, en el primer caso, el presidente Rodrigo Paz con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da cuenta de una alianza con, lo dijeron en su momento, un objetivo claro, ¿no? La seguridad de estos estados en su lucha contra los cárteles de droga organizados a escala latinoamericana. Entonces, viene a ser una reunión, sí, multilateral, que tiene como objetivo principal encabezar desde Estados Unidos y sus agencias de cooperación como la DEA, por ejemplo, la lucha contra los cárteles del narcotráfico. Ahora bien, recordemos que la excusa para capturar a Nicolás Maduro a principios de esta gestión 2026 fue justamente vincularlo con un cártel de las drogas, ¿no? Recordemos que para capturar a Nicolás Maduro no dijeron que era un dictador, que era un personaje que estaba en contra de la democracia o que era un personaje que había que liberar a Venezuela. No, esa no fue la excusa de Estados Unidos de Norteamérica. La excusa fundamental fue que el presidente venezolano, además reconociendo su legitimidad, Nicolás Maduro, era parte de lo que se denominaba el cártel de los soles, un cártel de narcotráfico a escala latinoamericana y con consecuencias en la sociedad norteamericana de Estados Unidos de Norteamérica. Con esa excusa lo llevan ante tribunales norteamericanos, lo capturan de manera ilegal, lo llevan ante tribunales y hoy por hoy ese tribunal de justicia norteamericano no está pudiendo encontrar la relación de causalidad entre el señor presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con ese denominado o inventado cártel de los soles. Es por eso que Estados Unidos busca una nueva forma de construir
su narrativa comunicacional, su narrativa regional, para volver a ser el gendarme de las Américas. Recordemos que con la Organización de Estados Americanos, con el Consenso de Washington, con el Plan Cóndor, Estados Unidos se consolidaba tácitamente como el protector, el hermano mayor de lo que se denominaba las Américas, ¿no? Todo lo que estaba debajo de sus fronteras, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, incluido el Caribe. Vuelve a buscar ese protagonismo internacional de Estados Unidos, siendo una potencia en decadencia, Aníbar, porque Estados Unidos no es lo que es o lo que era durante la Guerra Fría, no es lo que es o lo que era antes de la caída del muro de Berlín, es hoy por hoy una potencia periférica más, ha dejado de ser el centro del mundo. Estados Unidos busca la preponderancia de los recursos naturales en nuestro continente. Somos el continente con mayor reserva de litio del planeta, en el triángulo del litio. Somos el continente de mayor reserva de agua dulce del planeta. Somos el continente de mayor reserva de biodiversidad con la cuenca del Amazonas del planeta. Y seguimos siendo el continente con mayor reserva de tierras raras que se utiliza mucho en la industria tecnológica global, ¿no? Entonces, el interés de Estados Unidos está puesto en eso. Y la excusa está clara: combatir al narcotráfico, inventarse cárteles para volver a tener esa eventual hegemonía norteamericana. Y obviamente el presidente Paz está alineado con ese sentido geopolítico que hoy por hoy pregona a Estados Unidos. En el otro caso, el de Lula, es muy interesantísimo analizar esto, Níbar, porque tú decías muy bien, Brasil es uno de los gigantes latinoamericanos o sudamericanos. Me atrevería a decir que Brasil es uno de los gigantes globales, Níbar, no solamente latinoamericano, no solamente sudamericano. ¿Por qué? Porque recordemos que los BRICS han desplazado a Estados Unidos del mercado económico global y del mercado financiero global. Hoy por hoy, hace unos días, se volvió a reabrir el estrecho de Hormuz, por donde circula el 20% del comercio global del petróleo, y la disposición para que se reabra el estrecho de Hormuz era justamente que se comercie con yuanes, o se comercie con las monedas de los países miembros de los BRICS, es decir, adiós a los petrodólares o esa vinculación directa de los dólares norteamericanos con el barril del petróleo, ¿no? Entonces, es fundamental entender esto. Bolivia, por supuesto, no quiere quedarse al margen de estar alineado también con esta nueva potencia global que viene a ser los BRICS, y Brasil es parte de eso, juntamente con China, juntamente con la India, juntamente con Sudáfrica, juntamente con Rusia, ¿no? Entonces, me atrevería a decir que no quiere soltar todavía los lazos, o bueno, busca hermanarse con una potencia en decadencia como es Estados Unidos, y al mismo tiempo busca también no soltar las riendas del aliado regional que tienen, que lo vincula directamente a los BRICS, como es Brasil. Me gusta eso que has dicho, y busca también, pero bueno, yo no sé si esto le va a gustar este tipo de relaciones a los Estados Unidos. O sea, porque Estados Unidos no te juega a estar, o sea, Estados Unidos te puede dar el lujo de decir, bueno, me puedo relacionar con él y con él y con el otro, no pasa nada. Pero Bolivia es dependiente, y al estar dependiente, nuestra realidad nos pone en otro enfoque. Por eso cuando se dicen desde el gobierno que somos amigos, somos hermanos con Estados Unidos. No, sabemos que no estamos en ese mismo trato. Sabemos que no es así. Hay que ser realistas. Nuestro trato es, por más de que digan de que somos amigos y todo lo demás ahora con Estados Unidos, estamos en una situación de estar por debajo o estar al servicio de lo que podría darse a entender de esos préstamos, de esa ayuda, de todo lo que venga de Estados Unidos. Por lo tanto, yo no sé si las relaciones con Estados Unidos van a ser igual de fluidas o igual lo va a ver así Estados Unidos cuando vea a Bolivia estar teniendo relaciones con Dios y con el diablo, con los del BRICS y con los de los dólares, con los de Norteamérica y con los que están armando todo ese bloque entre China, Rusia,
India, no sé, ¿cómo lo analizas tú para ir concretizando este tema en específico? Sí, Níver, tú muy bien lo decías. En política local, quizás sirva en el plano estrictamente boliviano aquella vieja tendencia a querer llevarse bien con Dios y con el diablo, a querer ser una monedita de oro, ¿no? En su accionar y práctica política, el señor Rodrigo Paz Pereira llega a la presidencia de Bolivia tratando de llevarse bien con moros y cristianos, ¿no? Apelando al voto masista, pero al mismo tiempo apelando al voto pitita, si quieres, tratando de conjuncionar todo eso, y llega a la presidencia con el porcentaje que llegó, con ese discurso de congraciarse con todo mundo. Y eso muy probablemente en el contexto de la política local sirva. Y bueno, en efecto le ha servido al señor Rodrigo Paz, aunque después de la elección ya vinieron todas las críticas y demás, pero bueno, ya está en la silla presidencial, ya le sirvió aquella táctica política para hacerse con la silla presidencial. Sin embargo, en el panorama internacional y geopolítico, esto, como tú muy bien lo decías, es muy difícil de darse. Tú tienes que tomar partido. Cuando existía la Guerra Fría, por ejemplo, antes de la caída del muro de Berlín, existió un bloque del denominado sur global muy potente que se denominaba los países no alineados. Y aquel bloque de integración entre los denominados países no alineados decían, a ver, momentito, nosotros no queremos estar ni con Estados Unidos ni con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por ende nos consideramos no alineados y si quieren tener condiciones de sociedades y de relaciones diplomáticas de igual a igual, las aceptamos, pero ninguna relación de subordinación o supeditación a ninguna de las dos potencias, ni a Estados Unidos ni a la URSS, ¿no? Más o menos esa es la tradición que tiene Bolivia, porque Bolivia formó parte de la coalición de países no alineados, y es por eso que durante muchos años, durante toda la gestión de los expresidentes, tuvimos relaciones con ese denominado sur global o ese denominado bloque rebelde del mundo, si quieres, ¿no? Países como Rusia, países como Irán, países como la India, como China, que estaban tratando de reconfigurar el panorama global, sabiendo que Estados Unidos ya se encontraba haciendo aguas de su hegemonía, ¿no? Entonces, que nuevamente el señor Paz, de manera improvisada, trate de acercarse a Estados Unidos, da cuenta que si se va a acercar y si Estados Unidos va a aceptar su supeditación voluntaria, va a ser en una condición de subordinación total. Y la foto del denominado escudo de las Américas es emblemática, querido Aníbal. Me gustaría que la busquen, la puedan poner ahí en pantalla para que la puedan ver todos, o en su defecto, la gente que nos está viendo, escuchando, pueda entrar y pueda ver la foto oficial del denominado escudo de las Américas. Van a encontrar cómo el señor Rodrigo Paz Pereira y el señor Javier Milei están en la segunda fila y atrás de esa fotografía. En la primera fila está el presidente Noboa de Ecuador, está el presidente Bukele de El Salvador y están otros presidentes, ¿no? La fotografía de un momento diplomático tan emblemático da cuenta de la importancia del centro del núcleo del poder. En esa foto el núcleo del poder era Estados Unidos. Sus aliados estratégicos se encontraban a sus costados y en primera fila. Y atrás, en la segunda fila y al fondo, ahí tienen la fotografía, se encontraba recién el señor presidente de Argentina, Milei, el señor presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, lo que da cuenta de la importancia que tienen estos países para la estrategia geopolítica de Estados Unidos. Es decir, no son países que sean prioritarios para Estados Unidos. Son países supeditados, son países dependientes y son gobiernos, como algún politólogo o sociólogo los llamó, lacayos de un imperialismo en decadencia. Excelente, excelente la lectura que nos estás dando en este momento justamente sobre el contexto de las imágenes que nos dicen muchas cosas. Nos dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Quiero terminar con esta este otro tema. La renuncia de la vocera presidencial, Carla Faval. ¿Qué te dice a ti en ese contexto en el cual nos estamos hoy movilizando políticamente dentro de Bolivia? ¿Qué te dice la renuncia de la vocera presidencial, Gabriel Villalba? Bueno, hay una suerte de
escarmiento contra las autoridades mujeres, ¿no? La vocera presidencial no es el único caso, Níbar. Si nosotros nos retrotraemos un par de semanas atrás, vamos a encontrar el caso de la señora Barrientos, ¿no? Que era viceministra, que también renunció. El caso de esta otra señora que tuvo declaraciones muy desafortunadas con relación a la maternidad y que ella había escogido a sus 32 años no ser madre y demás. Entonces, pareciera que los errores a las altas autoridades mujeres no se perdonan y se cortan cabezas. Pero cuando sus pares, hombres, realizan los mismos errores o las mismas metidas de pata, no pasa nada, ¿no? Da cuenta de una filosofía de un gobierno altamente machista, altamente conservador, que no ve en igualdad de condiciones a hombres y mujeres. Pero también da cuenta, y con relación a este tema específico, las declaraciones que realizó la propia vocera, ex vocera presidencial, diciendo que renunció fundamentalmente porque estaba totalmente en desacuerdo con cómo se estaba manejando el Ministerio de la Presidencia y específicamente referenció a la jefa de gabinete del ministro de la Presidencia, Lupo, y dijo: esta señora piensa que el Ministerio de la Presidencia es un periódico y lo está manejando de esa manera, claro, porque ella era propietaria, era jefa de prensa de Página 7, ¿no? Entonces, esas fricciones entre, digamos, ese núcleo duro que se quiere manejar desde el Ministerio de la Presidencia con figuras, para mí, la vocera presidencial debiera ser una figura central de todo gobierno. Sin embargo, es una figura periférica. Pero el mismo cargo de vocero presidencial es una tautología en sí misma, querido Níbar, porque ¿por qué el presidente no puede tener la capacidad para comunicar con sus propias palabras y con sus propias acciones lo que quiere comunicar a los periodistas y lo que quiere comunicar a la prensa y lo que quiere comunicar a la sociedad como tal? ¿Por qué se tiene que buscar un vocero o una vocera presidencial? Esto fue algo que critiqué también con relación al gobierno del señor Luis Arce, ¿no? ¿Acaso Luis Arce no tenía la capacidad, las habilidades comunicativas para él mismo ser el mensaje? ¿Por qué tuvo que contratar al señor, para mí un gasto insulso, el señor Jorge Richter, ¿no? Y desde ese momento se inaugura quizás una era que ya creíamos superada de los voceros presidenciales, que se les paga por decir lo que el presidente les diga que digan. Cuando en realidad un presidente debiera tener la capacidad comunicacional para ser él mismo y con sus propias acciones el mensaje, sin la necesidad de tener un intermediario como lo es un vocero o una vocera presidencial. Pero recordemos que este problema de comunicación no la tiene solamente, o no la ha tenido solamente el gobierno de Rodrigo Paz, lo ha venido teniendo también Evo Morales, lo ha tenido sobre todo Luis Arce Catacora, problemas de falta de comunicación, o sea, no está habiendo mucha capacidad, digo yo, porque más allá de que tú hayas hecho esa observación con el tema de género, yo puedo hacer mi observación en cuanto a la capacidad de estos encargados de la comunicación presidencial. No olvidemos de que ha habido lapsus o temas en que no se han podido interpretar de la manera más coherente las declaraciones de una vocera, sobre todo en el caso de la muerte de alguien que en su momento era brazo derecho de Rodrigo Paz Pereira aquí en Tarija. Estoy hablando de Mauricio Aramayo. Ella salió diciendo desde un principio, mucho más antes de que se hayan hecho todas las pericias investigativas, de que Mauricio había muerto porque justamente ya recibía denuncias amedrentación por parte de los que hoy se han catalogado como sus verdugos, ¿no? Los que lo victimizaron. Ahora, este es un proceso que sigue todavía en investigación, por supuesto que sí. Pero hay detenidos, pero no están todos. Es algo que de momento se ha
quedado en stand-by, en state quo. ¿Por qué? Porque ahorita todo el mundo está concentrado en el tema de las elecciones subnacionales, pero no es menos importante para no volver a tocar después inmediatamente qué pasó con esta investigación, hacia dónde nos lleva. Pero volviendo al tema de la comunicación presidencial, la vocería presidencial, está claro que, y uno ahí se pregunta, si el gobierno, si la vocera presidencial sabía que Mauricio Aramayo estaba siendo amenazado con estas personas que lo victimaron, ¿por qué no se le dio protección? O sea, ese tema de comunicación ya los pone en cierta interrogante sobre el accionar del gobierno. ¿Crees, consideras, y con esto concluyo, que la vocera presidencial, la que fue Carla Faval, realmente estuvo a la altura de las circunstancias, o es que nadie da la talla? ¿Por qué muchos gobiernos sufren de su comunicación política y presidencial? Sí, creo que, como tú muy bien lo has referido, no es una característica únicamente propia de este gobierno. Por supuesto que sufrió muchos de estos episodios, también el gobierno del señor Arce, y por supuesto en tanto tiempo de gobierno, 14 años, también el gobierno de Evo Morales, que al principio, recordarás muy bien, gestiones 2005, 2006, 2007, tenía un vocero presidencial, ¿no? Previo a la campaña, incluso después prescindieron de esto. Sin lugar a dudas, tiene que ver muchísimo, Aníbal, con la formación de cuadros. Una organización política tiene que tener gente preparada que responda y sepa estar a la altura de los momentos históricos, y esto tiene que ver mucho con la comunicación, con la preparación, con la formación que ha generado entre sus filas esa propia organización política para llegar al poder. Recordemos que en principio el señor Rodrigo Paz no tenía sigla para participar de las elecciones. Después fue a mendigar una sigla, consiguió la sigla, después buscó una alianza. En segunda vuelta se habla mucho de la fuerte vinculación y preponderancia que tiene para su gobierno la alianza que tuvo con el empresario Samuel Doria Medina. De hecho, el vicepresidenciable de Samuel Doria Medina es por hoy el ministro de la presidencia. Estamos hablando del señor Lupo, ¿no? Entonces, si tú no tienes un equipo propio y no has sabido construir tus propios cuadros políticos que te respondan exclusivamente a ti, pues muy difícilmente los vas a encontrar entre otras filas. Y muy difícilmente vas a poder encontrar ahí sobre la marcha, sobre el pucho, como decimos, a una persona que te resuelva estos aspectos que son fundamentales en la comunicación estratégica, en la comunicación política. No es nomás poner en cualquier cargo al amigo porque es el amigo, porque es tu compadre, porque juega básquet contigo, porque juega fútbol contigo, no. O sea, al momento de escoger una autoridad en cualquier espacio que sea, tienes que valorar el sentido, por supuesto, de su filiación o afiliación política en correlación directa con su formación técnico-profesional. Es decir, no basta una cosa sin la otra. No te basta un buen profesional que tenga cero criterio político, ni tampoco te sirve un político experimentado que tenga cero formación profesional, ¿no? Es lo que caemos en muchos aspectos y es muy difícil de encontrar. Quiero concluir con esto. Es muy cierto todo lo que tú dices. Tener a alguien realmente profesional. Pero si aún así no lo tuviésemos, ahora sí deben estar extrañando, digo yo, la figura del vicepresidente. Y esto me hace recuerdo cuando, por mucho que le hayan criticado o le pueden criticar a Álvaro García Linera, era el vicepresidente de Evo Morales, quien recibía las balas y quien recibía los dardos y quien se ponía como escudo para que no le lleguen directamente al presidente, era Álvaro García Linera. Álvaro García Linera era el mejor vocero presidencial. O sea, más allá de lo que si decía verdades o mentiras a medias, verdades a medias, pero él se ponía al frente para proteger a la figura presidencial. Eso es elemental. Mientras, si se tiene debilidades en la vocería, el vicepresidente juega ese papel preponderante, ponerse como escudo para que no le lleguen los dardos directamente al presidente. Y eso lo deben estar extrañando. Gabriel Villalba, como siempre, muchas gracias.
Un gusto, como siempre, compartir contigo, Níbar. Un saludo a toda la gente que nos está viendo, escuchando desde Tarija, por supuesto, a través de la emisión de este programa en toda Latinoamérica, Bolivia y el mundo. Es un gusto, un placer, como siempre, compartir contigo, con toda la gente que también comparte y comenta en redes sociales. Y pues hasta una siguiente ocasión, Níbar, siempre a la orden. Muy amable. Vámonos a una breve pausa.